Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Peter Dupas, el destripador de Melbourne, y su obsesión por mutilar los senos de sus víctimas. Cometió decenas de violaciones y asaltos a mujeres y mató salvajemente a 3 de sus víctimas. Aquella tarde, Mersina decidió visitar la tumba de su abuela en el cementerio Fafner, al norte de Melbourne. Quería limpiar las flores secas, colocar unas nuevas y recordar frente a la lápida los buenos momentos a su lado. Pero, de improviso, un desconocido se acercó por detrás y la golpeó con fuerza en la cabeza. Tras dejarla inconsciente, la arrastró hasta una parcela vacía próxima al camposanto y la violó brutalmente. Antes de huir, el agresor apuñaló a Mersina hasta en 87 ocasiones y, una vez muerta, le seccionó ambos pechos. Aquella mutilación se convertiría en la firma criminal del conocido como Destripador de Melbourne, un despiadado asesino en serie que puso en jaque a las autoridades australianas durante 3 décadas. Se trataba de Peter Dupas, un depredador sexual con un amplio historial de condenas por violaciones, que encontró en el crimen el modo de satisfacer sus fantasías más sádicas. Nace el monstruo. Peter Noah Dupas nació el 6 de julio de 1953 en la ciudad australiana de Sydney, aunque creció en Melbourne, donde su familia se mudó siendo un crío. Su infancia fue relativamente normal, como la de cualquier otro niño de su edad, sin problemas de cariño, atención o maltrato. Podríamos decir que los Dupas eran bastante corrientes. La única diferencia, tanto los padres como los hermanos de Peter eran muy mayores cuando él nació, así que lo criaron entre algodones y como si fuese unigénito. Poco más se sabe del muchacho hasta que con 15 años cometió su primer asalto en octubre de 1968. Peter fue a visitar a su vecina y de pronto, cogió un cuchillo de la cocina y empezó a apuñalarla en la cara, el cuello y las manos. Afortunadamente, la mujer pudo repeler el ataque y solo sufrió heridas leves. Una vez arrestado, el adolescente no supo explicar por qué lo había hecho. Se le impuso una libertad condicional de 18 meses y fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico Larundel para su evaluación. Al cabo de 2 semanas, fue dado de alta y tratado como un paciente externo. Al año siguiente, alguien irrumpió en la morgue del hospital de Austin para mutilar y seccionar los cuerpos de 2 ancianas. Las heridas infligidas serían coincidentes años después a las encontradas en los cadáveres de las víctimas de Peter Dupas, aunque por entonces nadie logró identificar al autor del allanamiento. Sin embargo, los antecedentes que el violador fue acumulando hasta 1974 trazaron un perfil muy claro sobre su posible futuro criminal. El detective Ian Armstrong ya lo avisó en noviembre de 1973 tras entrevistarse con él en la comisaría de Nunawading por otro presunto asalto sexual. Para mí el tipo era pura maldad. Sus ataques fueron cuidadosamente planeados y no mostró ningún remordimiento. De hecho, el policía pensó, este tipo podría llegar hasta el final. Es decir, que sus ataques podrían causar la muerte. No se equivocaba. Aquel hombre de apariencia débil y obediente cuando se enfrentaba a la autoridad, pasaba a ser un cruel depredador sexual al acecho de una nueva presa a la que atacar cuando no lo vigilaban. Así, entre julio de 1974 y febrero de 1985, Peter Dupas recibió 2 sentencias condenatorias, la primera, de 9 años de prisión por el ataque y violación de una mujer a la que asaltó en su propia cuando estaba con su bebé, la segunda, de otros 5 años por otros 4 ataques cometidos 2 meses después de ser puesto en libertad. El juez de la primera condena describió los hechos como una de las peores violaciones que se podrían imaginar. Ató a la víctima y la amenazó con dañar a su bebé si se resistía. Y, en cuanto a la segunda, el psiquiatra que lo analizó en prisión, el Dr. Owen Bartolomé, señaló que Dupas era potencialmente peligroso. Tenía un problema psicosexual grave y la continua negación de su actividad delictiva dificulta enormemente el tratamiento. A esto habría que sumarle el informe que se añadió a su expediente en 1980, y que concluía, hay poco que se pueda decir a favor de Dupas.
Sigue siendo un hombre extremadamente perturbado, inmaduro y peligroso. Su puesta en libertad condicional fue un error. Pese a las conclusiones de los expertos, la Junta Penitenciaria concedió al preso varios permisos. Durante el último, antes de su puesta en libertad, Peter perpetró el que sería supuestamente su primer asesinato, aunque él siempre negó su autoría y los investigadores no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. El caso todavía sigue sin resolverse. Comienza la cacería. El 13 de febrero de 1985, el cuerpo de Helen McMahon, de 47 años, apareció desnudo y mutilado en la playa de Raí. Su asesino la violó previamente antes de acuchillarla y cercenar los senos. Un mes después, y ya con Dupas en libertad condicional, este atacó sexualmente a una mujer de 21 años en una playa de Blairgowrie. La víctima logró identificarlo y Peter fue detenido. Siento lo que ha pasado. Todo el mundo me decía que ya estaba bien. Nunca pensé que volvería a pasar. Solo quería llevar una vida normal, se justificó una vez en comisaría. El tribunal condenó al depredador a una nueva pena de 12 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Pentridge, en Melbourne, donde entabló una relación sentimental con Grace McConnell, una de las enfermeras, con la que se casó en 1987 dentro del recinto penitenciario. Según su esposa, 16 años mayor que él, no aceptó casarse con el violador por amor sino por un sentido de la responsabilidad, para ayudarlo a convertirse en un miembro útil de la comunidad. Se trataba de una relación madre e hijo y sin apenas relaciones sexuales. Un matrimonio que terminó a mediados de los 90 y sin que Grace conociera la gravedad de los delitos que su marido estaba cometiendo a sus espaldas. Tras 7 años entre rejas, Peter salió en libertad en 1992 sin intención alguna de reinsertarse en la sociedad, sino con el firme deseo de seguir cumpliendo sus sádicas fantasías sexuales. Su modus operandi era similar en todos los casos: vestido con capucha y armado con un cuchillo, esposas y cinta adhesiva, sorprendía a sus víctimas por detrás, las noqueaba, amordazaba y ataba, después las violaba brutalmente y, solo en algunos casos, procedió a arrebatarles la vida. Entre 1994 y 1996 regresó a prisión por un nuevo asalto sexual y, una vez libre, se mudó al Valle de Pascoe, un suburbio de Melbourne, desde donde trató de pasar desapercibido para evitar problemas con sus agentes de la condicional. Sin embargo, el 4 de octubre de 1997 cometió un nuevo asesinato, el de la prostituta Margaret Moore, de 40 años, a la que violó, golpeó y apuñaló hasta la muerte, además de cortarle los senos. El cadáver fue encontrado bajo una caja de cartón al lado de la basura y, próximo a él, un guante de lana negra con restos de ADN de Dupas. El 1 de noviembre de 1997, el cementerio de Fafner fue testigo de otro crimen cruento, el de Mersina Albagis, de 25 años. La joven había acudido a la tumba de su abuela cuando repentinamente fue atacada por la espalda. Peter Dupas la vejó sexualmente y la apuñaló casi 90 veces, además de cercenar los senos. Al terminar, el depredador regresó a su domicilio, que distaba a tan solo unos pocos metros del camposanto. Aquel lugar se convertiría en su fetiche. Durante semanas, varias mujeres fueron acechadas por un desconocido, aunque ninguna se atrevió jamás a denunciar hasta que, años más tarde, se destaparon los crímenes del destripador de Melbourne. De hecho, cuando saltó el escándalo, 2 testigos recordaron haber visto a un individuo con gafas de sol merodeando entre las tumbas. Nicole Patterson fue la última víctima de Peter Dupas, asesinada el 18 de abril de 1999 en su consulta de Northcote. El asesino pidió cita con la psicoterapeuta después de ver su anuncio en el periódico local. La mujer recibió 27 puñaladas en el pecho y la espalda, y, al igual que las anteriores víctimas, sufrió una cruenta agresión sexual y la mutilación de ambos pechos. Durante la inspección ocular en busca de pruebas, la policía encontró en el cadáver pequeños trozos de cinta de PVC amarilla, pero no localizaron ni el bolso ni su documentación. Las pesquisas policiales revelaron que la mañana del asesinato la psicoterapeuta tenía una cita con un nuevo paciente, un tal Malcolm. Junto al nombre, Nicole había apuntado un número de teléfono. Sin embargo,
El titular en realidad se llamaba Harry y era un estudiante universitario en la Trove, al que días antes un desconocido le había ofrecido un puesto de trabajo. Los detectives empezaron a tirar del hilo hasta vincular al individuo anónimo con el responsable del asesinato de la psicoterapeuta. Así fue como el 22 de abril de 1999, la policía detuvo a un malherido Peter Dupont en el Hotel Excelsior de Thomastown por un delito de asesinato en primer grado. Maldad en estado puro. Durante el interrogatorio, el criminal trató de justificar los arañazos que tenía en la cara y las manos, pero era evidente que aquello lo delataba. Y más aún cuando los investigadores registraron su domicilio y se toparon con su ropa manchada de sangre, la misma cinta de PVC amarilla encontrada en el cuerpo de Nicole, un pasamontañas, un recorte de prensa con el anuncio de la psicoterapeuta y varios más con noticias de otros asesinatos. El 22 de agosto de 2000, el jurado encontró culpable a Peter Dupont por el asesinato de Nicole Patterson y el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El propio juez Frank Benson señaló durante la lectura del veredicto: no hay ningún indicio de que haya experimentado ningún sentimiento de remordimiento por lo que ha hecho, y dudo que sea capaz de una respuesta humana de este tipo. ¿Cómo ha llegado a ser como es? Mientras ya estaba cumpliendo cadena perpetua, los detectives del caso de Margaret Moss se percataron de las similitudes con el de Nicole Patterson, las mutilaciones de los senos, una firma sorprendentemente similar, y procedieron a cotejar el ADN del preso con las muestras recogidas en la escena del crimen. Coincidían. Este depredador malvado, psicópata, astuto y repulsivo, como calificó la hermana de Nicole a Peter Dupont tras el veredicto de culpabilidad, recibió una segunda condena perpetua por el asesinato de Margaret Moss. Era el 16 de agosto de 2004. El magistrado no titubeó cuando afirmó que no existía rehabilitación posible para este asesino en serie. Ni siquiera hay el más mínimo rayo de esperanza para ti, le dijo. Tras esta segunda condena a cadena perpetua, el 9 de agosto de 2007 el tribunal le impuso una tercera por el asesinato de Mersina Albagis. En todos los casos, el preso trató de recurrir las sentencias por irregularidades en el proceso. Sin embargo, los recursos fueron desestimados. Además, durante este último juicio también salieron a la luz otros 2 asesinatos más sin resolver, pero a día de hoy la justicia sigue sin encontrar pruebas sólidas que relacionen a Dupas con estas víctimas. Actualmente, el destripador de Melbourne cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Port Phillip, en Laverton, donde los funcionarios que lo tratan a diario aseguran que es un preso modelo y que destaca por su buen comportamiento. Este estratagema es similar en este tipo de depredadores. El peligro aparece en cuanto lo liberan y se convierte en un monstruo peligroso. Su conducta no tiene mitigación ni paliación, confirmaba uno de los magistrados que lo condenó. Porque no solo no reconoció jamás sus malas acciones, sino que las repitió con mayor brutalidad debido a ese odio sádico y pervertido hacia las mujeres y su desprecio por ellas. Y todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas, llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.